desde la delegancia, a partir de una proposición del Congreso de la República, hemos unido a un proceso de, llamémoslo, investigación que culminó con este informe. Informe en el cual participó un equipo interdisciplinario, en el cual yo fui parte de él, en donde a partir, digamos, de la visita a distintas ciudades encontramos, digamos, situaciones de mucha dificultad en lo que tiene que ver con la garantía y respeto de los derechos de los adolescentes que se encuentran privados de la libertad sancionados en el marco del sistema. Posteriormente, luego de haber concluido este informe y todo el proceso de análisis común que se realiza en este tipo de procesos investigativos, por supuesto, esto a partir de un marco teórico muy fuerte y muy crítico, sobre todo crítico, marco teórico, digamos, a partir del cual analizamos todos los hallazgos que encontramos, identificamos claramente que, pues, como todas y todos aquí sabemos, el sistema tiene muchas dificultades, no solamente desde el punto de vista operativo, porque quiero a lo que tiene que ver particularmente con el desarrollo del proceso penal, como también desde el punto de vista administrativo, lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los chicos y chicas que terminan involucrados en el sistema y siendo sujetos de sanciones particulares. Entonces, en ese ejercicio, y vuelvo a repito, a partir de un enfoque crítico, cuando digo un enfoque crítico, vamos a hacer uso de teorías que no necesariamente se ubican o que refuerzan aspectos dogmáticos penales, son teorías que están más bien incluidas en el campo de la sociología, en el campo tal vez de la teoría del delito, pero desde el punto de vista sociológico, en el campo de la política criminal alternativa principalmente. Entonces vamos a hablar seguramente de autores como Barata, Pavarini, que de alguna u otra manera lo que tiene que ver con la necesidad de humanizar y establecer garantías para la efectividad y garantía y protección de los derechos de cualquier ser humano que llegue al sistema, a cualquier sistema penal, a cualquier proceso penal, pues que son necesarias desde luego abordar y que vamos a ver en el transcurso de esta exposición, que hemos titulado Perspectiva ética del interés superior en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Cuál es entonces el objetivo de esta presentación? Vamos a presentar unos lineamientos que esperamos desde el punto de vista técnico, argumentativo, sean de utilidad para todos ustedes, desde luego el ejercicio de su labor como operadores judiciales, en lo que tiene que ver con la búsqueda de argumentos que les permiten a ustedes justificar la defensa del interés superior del adolescente en conflicto con la libertad. Claro, hasta aquí. Entonces, como ustedes sabrán, ustedes que son expertas y expertos penalistas, lo digo, digamos, con todo el respeto y todo el reconocimiento, quiero hacer un paréntesis, porque estoy también aquí parado hablando de este tema. Ustedes no saben quién soy yo. Soy abogado, tengo un estudio en posgrado en Derecho Penal, no soy penalista, creo que un verdadero penalista se caracteriza por un ejercicio práctico, jurídico. En este caso sé que todas y todos ustedes lo tienen, y por lo mismo sé que todos ustedes son expertos en la materia, por lo tanto voy a ser absolutamente cuidadoso en un ejercicio también de integridad personal. No voy a aventurarme ni a atreverme a tocar, digamos, discusiones que desde el punto de vista dogmático y procesal sé que ustedes son profundamente expertos y lo viven todos los días. Entonces, por mi integridad tampoco lo voy a hacer. En lo que sí tengo un conocimiento que quiero poner a disposición de ustedes y quiero compartir en este rato de esta mañana, eso lo que tiene que ver con lo que hemos denominado enfoque de derechos de infancia. Tengo experiencia particular desde toda mi experiencia profesional aquí en todos los temas de protección de derechos humanos, como parte del equipo de la ley de infancia hace aproximadamente año y medio, y eso nos ha permitido tener un conocimiento que lo que tiene que ver con la garantía del interés superior de adolescentes, de niños y niñas, pues es el que quiero, digamos, en esta mañana contar. Bueno, ¿por qué hablamos de una perspectiva ética? ¿Qué tiene que ver aquí lo ético? Porque consideramos que el deber ser que se encuentra, que desafortunadamente no se logra identificar
tipificar claramente ni en las normas procesales, ni en la norma de la normativa penal, ni siquiera en el Código de Infancia y Adolescencia, pero que sí se desarrolla a partir de principios que van más allá de estos contextos normativos. Están probablemente instrumentos internacionales de protección y que son, vuelvo a repito, un deber ser que debe permear cualquier proceso argumentativo, cualquier proceso de defensa técnica que en el marco del derecho procesal penal pues tiene que hacerse evidente y tiene que redundar en la garantía del interés superior y la protección general de los adolescentes que llegan al sistema. Por eso hablamos entonces de una perspectiva ética. Bueno, esta breve exposición está dividida en 4 puntos. Vamos a comenzar hablando rápidamente de qué fue lo que le prometimos a los adolescentes a partir del Código de Infancia y Adolescencia en relación a lo que debía ser el sistema de responsabilidad penal adolescente, porque con el cambio del Código del Menor, al llegar al sistema de responsabilidad penal adolescente a partir de la ley de 98, dijimos que iban a cambiar muchas cosas y lo prometimos y está en el artículo, está en el Código. Dijimos que iban a ser sujetos de derecho, dijimos que iban a participar, dijimos un montón de cosas que vamos a recordar un poco brevemente. Antes ya de entrar en materia, por lo que vamos a comenzar entonces, después de esta introducción, presentando un pequeño análisis desde una perspectiva político-criminal, en donde queremos, digamos, focalizar un poco desde la perspectiva de la legal infancia, en donde, desde qué lugar estamos hablando, desde el punto de vista de un análisis político-criminal, de la protección de la adolescencia en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente, como el repito, desde un enfoque absolutamente crítico. Vamos, por supuesto, a exponer brevemente un marco de referencia general en relación a los principios y el enfoque global que consideramos es el más respetuoso de las normas procesales jurídicas que deben garantizarse a adolescentes en conflicto con la ley penal. No solamente en el marco del proceso penal, sino en el marco de cualquier medida que pretenda el restablecimiento de sus derechos, hablando específicamente del sistema de responsabilidad penal adolescente. Y posteriormente vamos a continuar entonces enunciando de manera general los hallazgos más importantes. Yo sé que esto probablemente y con seguridad por las exposiciones anteriores habrá algunos temas en común que se cruzan con lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, pero que nos permiten desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de la verificación empírica, poder afirmar que son las cosas que como Defensoría del Pueblo hemos identificado que no están funcionando como deberían ser y cómo podrían mejorar para finalmente llegar a un punto de recomendaciones al respecto. Entonces, vuelvo y repito, espero que al final de esta presentación espero eso, tengamos algunos herramientas o podamos reforzar los conocimientos, digamos, que ya tenemos sobre la materia, pero principalmente la necesidad de que contemos con mejores herramientas para poder, desde el punto de vista jurídico, argumentar la necesidad de proteger a adolescentes en contextos de responsabilidad penal adolescente. Bueno, entonces, comenzamos con lo que hemos denominado las promesas del sistema de responsabilidad penal adolescente. Bueno, como dije, toda esta presentación, este tipo de inquietudes y lo que vamos a presentar resulta de este informe. De este informe que titulamos Violaciones a los derechos humanos de adolescentes privados de libertad, recomendaciones para enfrentar la crisis del sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿De qué hablamos? Damos por hecho que existe una crisis. Esto que como la Defensoría del Pueblo hemos significado luego de las visitas que hemos hecho. Y damos por hecho obviamente que hay, desde el punto de vista de la corresponsabilidad de los acuerdos que ocurren dentro del sistema penal, que hay y que tenemos obligaciones que probablemente no hemos acatado de la mejor manera, digamos, en cumplimiento de un enfoque de protección integral a la adolescencia, que no se encuentra en el Código Penal. Atención a esto, dice que por presentaciones anteriores en este mismo proceso de formación ya sé que lo tiene claro también desde antes. Las leyes de infancia, las leyes de protección de infancia y adolescencia no son las que están en el Código Penal, afortunadamente. Están por fuera del Código Penal, en el Código de Infancia, en la protección de los derechos del niño, en las observaciones generales de los derechos del niño. Entonces, fue así como a través de este informe, pues, comenzamos o dimos inicio a una denuncia sobre situaciones de vulneración muy específicas, que son aquellas que de pronto uno de su actividad cotidiana identifica fácilmente al llegar a un centro.
cosas como dificultades de la atención en salud, dificultades de la atención en educación, digamos, el inadecuado, la falta, digamos, o el incumplimiento de ciertas condiciones estructurales de ciertos espacios físicos en donde estos chicos se encuentran privados de la libertad, etcétera, etcétera, y encontramos, además que de manera muy general, si bien es cierto que existe un discurso garantista y que se ha, digamos, normalizado a través del uso del lenguaje, encontramos claramente varios vacíos, tanto en su apropiación como en su aplicación por parte de los operadores judiciales y por parte también de los operadores que en el campo, digamos, administrativo se encargan del cuidado directo. Y lo digo también, y obviamente desde el punto de vista autocrítico como funcionario de la Defensoría del Pueblo, porque también encontramos muchas dificultades en el ejercicio de la defensa técnica por parte de defensores y defensoras públicas. Sobre esto, digamos, debo decir también que frente a la información que vamos a presentar ahora, como también claramente lo que cabe señalar, hay un componente fáctico que debemos evidenciar acá en relación a los hallazgos que identificamos en este proceso de visitas a estos centros. Pues hay cosas que no nos van a gustar y que sé que a mí, por lo menos personalmente, no me gustaron de los hallazgos que encontré ahí, porque cosas que nos dijeron muchos chicos en las visitas que hicimos a distintos centros y que de alguna otra manera, como Defensoría del Pueblo, documento de control, aunque esto es un ejercicio académico, pues de cualquier modo estamos obligados a decirlo, porque también partimos de la premisa de que no es posible y no es correcto, ni es ético tampoco aventurarse a hacer afirmaciones y recomendaciones sobre aplicación de principios específicos si no tenemos tampoco una base empírica que pueda soportar eso que estamos diciendo. Entonces, en ese sentido, sé que vamos a escuchar cosas que no nos van a agradar y no me agradan a mí. Les digo a manera aquí, no salga de aquí. Cuando hicimos este ejercicio en Bogotá con los defensores públicos, en un diplomado que está incluso por ocurrir este fin de semana en Bogotá, que estaremos por la replicar en todo el país, pero apenas estamos avanzando ya. No se imaginan las dudas que nos dieron los defensores públicos cuando presentamos estos hallazgos. Fue muy duro para ellos porque los chicos dijeron las cosas tal cual como las experimentaron y desde luego nosotros no vamos a modificar el lenguaje ni vamos a cambiar el sentido de lo que ellos dijeron y así las presentamos y por supuesto generó muchísimo malestar porque es probable que también vaya a generar malestar en este mismo espacio. Entonces, por favor, así, por favor, bueno. Y también otra de los hallazgos principales de este informe es que, desde luego, hay unas líneas técnicas, unos lineamientos técnicos en lo que tiene que ver con la protección de la infancia, sobre todo los que están, digamos, en cabeza de la lista de impecables. Cuando decimos impecables es que de la lectura se puede advertir claramente que en efecto hay enfoque de género, hay enfoque de derechos, hay enfoque diferencial, se va a la justicia restaurativa, pero lo que encontramos en realidad está, digamos, un poco lejos de lo que están estableciendo estos documentos de línea. Entonces, vamos a hablar de lo que hemos denominado aquí horizonte ético de este sentido, y es lo que prometimos a estos chicos a partir de la Ley de Derecho de 2006, que se supone que debe ser distinto a lo que existía anteriormente con el Código de Menor, decreto 2737 de 1989. Pues en el Código de Infancia y Adolescencia dijimos que los adolescentes son sujetos de derecho. ¿Eso qué significa? Significa que en lo que anteriormente era reconocido como el paradigma de la situación irregular, donde hablábamos de los chicos como menores, como personas incapaces, dijimos que íbamos a comenzar a considerarlos no como objetos de, sino sujetos de, a partir del reconocimiento de ciertos derechos intrínsecos, como el derecho a la opinión, como el derecho a la participación y otra serie de derechos y garantías fundamentales que antiguamente los niños y las niñas tenían. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tampoco los tenemos, porque eran niños, que era un régimen bastante fuerte, de mucha rigidez, de disciplina estricta, que si ya tome su palmar, que si tenga su chancletazo, etcétera, etcétera. Entonces, dijimos que en adelante, en la ley 10 de 2006, que esto, digamos, una lectura y una traducción de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que los niños y las niñas iban a ser considerados como sujetos de derecho.
paréntesis, cuando hablo de niños y niñas estoy hablando también de los adolescentes. Recordemos que el artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño dice que niño o niña es todo ser humano menor de 18 años. Entonces voy a utilizar de manera genérica la expresión niño o niña incluso para referirme a los adolescentes. Entonces dijimos que ya no iban a ser menores, ya no iban a ser inferiores, dijimos que iban a ser superiores. También le prometimos en el Código de Infancia y Adolescencia que la aplicación de justicia en el caso de adolescentes en conflicto era se iba a aplicar a partir de un modelo restaurativo, que íbamos a dejar a un lado el modelo retributivo, es decir, de la aplicación de justicia como la imposición de una pena o de un castigo. Ellos no tienen que retribuir nada a la sociedad, ellos deberían ser restaurados a través del método de justicia restaurativa. Es otra de las promesas. Dijimos también que las medidas iban a tener un carácter específico y diferenciado. Obviamente, a diferencia de lo que decía, lo que estaba establecido en el Código del Menor, que refería específicamente a la aplicación de medidas en consideración de la peligrosidad del infractor. Hablábamos entonces de simple y llanamente que el criterio anteriormente era aplicar sanciones o aplicar penas a partir de lo que considerábamos era la peligrosidad de este chico, sujeto lombrosiano, delincuente nato, que ponía en peligro a la sociedad. Dijimos en el Código de Infancia no, debe haber un carácter específico diferenciado, lo que significa que se deben considerar tanto aspectos personales como familiares en general, lo que implica, digamos, y es lo que hacen los defensores de familia específicamente cuando hacen respecto del adolescente todo este proceso de identificación de derechos para identificar cuáles son sus condiciones familiares, personales y sociales, y a partir de ese análisis entonces se iba a aplicar unas medidas acordes a las necesidades de este chico. También les prometimos que iba a haber actores especializados en derechos de infancia en la aplicación de exactamente las acciones en clave de justicia restaurativa, y en efecto sí se hizo. Hay fiscales especializados, jueces especializados, investigadores especializados, defensores públicos especializados. Dijimos también que iba a haber cursos de doble instancia, como en efecto ocurre, y que las víctimas y los ofensores iban a tener garantías y derecho a la participación, sobre todo en el desarrollo de los procesos penales. Dijimos que les íbamos a dar la voz, dijimos que ellos podían intervenir también, digamos, respecto a la imposición de la mejor sanción acorde a sus necesidades particulares. Todas esas fueron las promesas que les hicimos a los chicos con la nueva ley de infancia y adolescencia, con la nueva de hace ¿cuántos años? ¿8, 9? 9. Entonces, a partir de este análisis y a partir de lo que hemos denominado a partir de las promesas, el horizonte de sentido ético, porque esperan los niños que por lo menos dijimos que íbamos a cumplir con estos chicos, a través de este informe identificamos unas características muy generales. Este informe lo hicimos visitando 7 ciudades, si no me recuerdo, son 7 o 8 nuestras primeras bases. 7, ¿verdad? Hicimos grupos focales con chicos en 23 centros especializados que visitamos, que aplicaban distintos tipos de medidas, tanto transitorios como especializados. Y a partir de allí, obviamente, que usando esos hallazgos de esas visitas, la información que, digamos, pudimos recobrar y que pudimos obtener a través de consulta directa con entidades del sistema, pues, usar todas estas variables y más las visitas a los centros, derivamos y encontramos unas características generales que nos atrevemos, digamos, a exponer casi que con valor absoluto. Esto tiene toda la discusión del mundo, tampoco, no son estas características y estos hallazgos que encontramos, desde luego, no son políticamente correctos, no gustan, porque estamos obviamente identificando las falencias del sistema, que obviamente es un ejercicio digamos con enfoque académico, pero esto fue lo que encontramos. Sabemos que por regla general, el derecho penal, la aplicación de la sanción privativa de la libertad a un sistema para adultos debe ser última ratio. Aquí encontramos que en muchos casos se ha aplicado como primera ratio. ¿De dónde sacamos esa información? ¿Por qué afirmamos eso? Encontramos entonces que en aproximadamente un 40% de los casos de los adolescentes, digamos, de los adolescentes que iban de libertad estaban sancionados por hurto, delito en lo que entendemos, aquí no me meto en las alturas del procedimiento penal.
ustedes son los expertos, pero entendemos que es viable la aplicación del principio de oportunidad. Ustedes ya tuvieron una charla al respecto en este proceso. En la aplicación del artículo 174 del principio del código de emisiones. Estas son afirmaciones gruesas muy generales. Claro, si uno habla directamente, si uno se pone a la discusión caso a caso, seguramente desde el punto de vista práctico, pues hay una discusión profunda y eso fue lo que encontramos en la generación. Y también identificamos a través de este estudio que los actores del sistema toman medidas privativas de la libertad de los adolescentes como medida de protección para garantizar su acceso a bienes, servicios y reconocimiento de derechos básicos que su entorno no puede garantizar. Esto es grave y lo que, al hacer un análisis de estas circunstancias desde el punto de vista de derechos de infancia y adolescencia, encontramos lo siguiente, y es, primero, en el Código de Infancia y Adolescencia, en la parte sobre el procedimiento penal para adolescentes en conflicto, en una parte dice que las medidas de la sanción se aplican como una forma de protección para garantizar su acceso a la vida. Eso no dice por ningún lado. ¿De dónde creemos nosotros que surge esto? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis dice que hay una inadecuada interpretación de la aplicación del principio del interés superior. ¿A dónde voy con eso? Veamos casos específicos. Y así lo escuchamos directamente de voz de algunos fiscales que también revisamos. Decidí aplicar la sanción privativa de la libertad porque en el centro especializado tenía garantías de acceso a educación, a 4 comidas diarias, a recreación. En el entorno de su casa no había posibilidad de hacerlo. Entonces nunca pensé en aplicar una medida alternativa porque no había manera de garantizar que se pudiera cumplir. Entonces, lo hicieron para protegerlo. Hay una contradicción, digamos, enorme en eso. ¿Por qué decimos entonces que hay una inadecuada aplicación o interpretación del principio del interés superior? Bueno, ya claro, lo argumentan bajo el interés superior. El interés superior, que dice el fiscal, a mí me permite tomar esta decisión y si tengo una discrecionalidad para hacerlo, porque sencillamente estoy garantizando una mejor condiciones de vida y una protección más integral de este chico. Punto. Esa es, desde su perspectiva, la aplicación del principio del interés superior y el punto como se garantiza. Nosotros, ¿qué mencionamos al respecto? Porque eso es una inadecuada interpretación. Porque está haciendo un ejercicio de cooperación de la local. Está ponderando, desde luego, y con todas las mejores intenciones del mundo, eso no lo dudamos. Con toda la bondad que cabe en su corazón, desde luego, no lo dudamos. Pero él dijo, aquí tengo un contexto familiar, social, de un entorno comunitario que le es totalmente adverso. Entonces, esta no es una opción. Aquí tengo un contexto de institucionalización que desde luego tiene privación de libertad, pero aquí el chico no se va a morir de hambre y va a estar en mejores condiciones. Entonces, el modelo, esos fueron los dos escenarios en los que hizo un ejercicio de comunicación. A simple vista, viéndolo por encima, nos parece que puede ser válido. Pero se le olvida que en la aplicación del principio del interés superior, y esto si quieren que ustedes por favor lo anoten y lo consulten, la observación general número 14 del Comité de los Derechos Humanos de 2013. Esta observación general del Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, una instancia que el sistema de Naciones Unidas se encarga, digamos, de revisar, de concordar, de actualizar, de interpretar la Convención de los Derechos del Niño. En esta convención, digamos que actualiza y presenta estos conceptos a través de lo que se conoce como opiniones consultivas. Realmente cada tanto según necesidades particulares. La opinión consultiva número 14 es sobre el interés superior. Y allí en esta opinión consultiva define claramente el alcance del principio del interés superior desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista interpretativo y desde el punto de vista procesal. Entonces, allí hay unas pistas muy interesantes que permiten a uno interpretar bajo estos 3 criterios cuál es cómo se deben ponderar esos ejercicios de derechos en casos difíciles como estos. Entonces, por favor, si en Google, ya se lo continúan con 14 y empezar. Entonces, ¿qué es lo que dice esta opinión consultiva? Que pues, no tenía por qué saberlo el fiscal, porque los abogados
o a través de, digamos, de una experiencia laboral que no teníamos cómo saberlo. Y eso en la universidad nunca se enseña a uno. Entonces, no lo estoy excusando, pero sí creo que esa es una de las razones por las cuales nunca es tan fácil identificar estas dificultades. El punto es que al fiscal se le olvidó que el principio del interés superior, lo que tiene que ver con la interpretación, tiene que ir, tiene que interpretarse de manera conjunta con otros derechos que están incluidos en la Convención. Primero, el reconocimiento de la condición del chico o de la chica como sujeto de derechos. Segundo, el principio de corresponsabilidad que la Convención de la Convención de los Derechos del Niño nos dijo que frente a las responsabilidades del Estado en materia de protección a la infancia, estas debían principalmente desarrollarse a través del desarrollo de políticas públicas, que fue uno de los grandes cambios que trajo la Convención de los Derechos del Niño. En tanto que dejaron de preocuparse únicamente por los chicos que se convertían en delincuentes o niñas, para preocuparse por el universo de niños y niñas, para finalmente concluir los problemas de infancia y adolescencia se tienen que resolver, se tienen que resolver a través de la imposición de políticas públicas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el equívoco que cometió el fiscal? Que él, primero, en efecto tenía la discrecionalidad, digamos, para recomendar la sanción por esa razón, por un tema de protección, respecto a lo que defendía la garantía de su interés superior. Y en segundo lugar, porque aunque él tenía ese margen de discrecionalidad, dejó de un lado e ignoró la responsabilidad que, por ejemplo, deben tener los entes territoriales, los entes locales, en la materia del desarrollo de garantías que desde la política pública garanticen a ese chico que pueda estudiar, que pueda alimentarse correctamente, que pueda recibir una atención a la salud adecuada, y eso no es más fácil. Entonces, ahí, digamos, estuvo el equívoco. Entonces, ¿cuál es, digamos, la primera reflexión en este escenario? Que la interpretación del principio del interés superior a efectos, digamos, de aplicación en casos prácticos y frente a ese rango de discrecionalidad que como operador policial tengo, debe considerar siempre, primero, la responsabilidad de los entes locales de protección, que tienen el deber y la obligación desde las políticas públicas de garantizar los mínimos frente a la protección de la adolescencia, en cualquier escenario. Vuelvo a repetir, sé que esto no es fácil, desde luego que esto es una aproximación teórica, pero más que teórica, esto es un ejercicio de interpretación también de lo que están diciendo, de lo que dicen las normas, de lo que dice el Código de Infancia, de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, y cómo podemos, digamos, articular esto con lo que está establecido en las normas de procedimiento y en la discrecionalidad que, como fiscal, como jueza, como defensor, tenemos que tener discrecionalidad. Es decir, las normas son rígidas, pero tenemos muchas veces la opción de tomar varias decisiones y finalmente optamos por la que consideramos que es la más adecuada, y eso es discrecionalidad. Bueno, entonces esto, para cerrar este punto, lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad como filial. Acá hay un punto que para la defensoría es fundamental, y esto lo voy a mencionar muy brevemente como paréntesis. No sé si vaya demasiado rápido, hay preguntas, ¿no? Okay. Y es el punto en el que todo lo que tiene que ver con sistema de responsabilidad del adolescente se conecta con temas de vinculación o afectaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes por ocasión del conflicto armado interno. Hablamos de casos específicos, del niño, de la niña o del adolescente, mejor para ponerlo claro aquí, del adolescente que resulta vinculado a un grupo armado, para decirlo en términos del derecho internacional de los derechos humanos, también siendo víctima de utilización y que por tal condición no es considerado en el marco del proceso penal como víctima, sino como victimario y por lo tanto termina siendo sujeto de una sanción. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo al respecto? Primero, que cualquier niño o niña adolescente que termina vinculado a un conflicto armado, que termina siendo víctima de reclutamiento de cualquier forma de utilización,
y es en este concepto de utilización donde encontramos un número alto de chicos vinculados al sistema porque terminaron inmiscuidos en actividades de microtráfico, porque terminaron inmiscuidos en actividades de porte de armas y otra serie de comillas delitos que cometieron, pero por su pertenencia a un grupo, una facción de un grupo armado específico. Pero resulta que estas circunstancias el año pasado las denunciamos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que año a año produce unos informes que se publican aproximadamente entre mayo y junio de todos los años. Y en el informe del año pasado, pues desde luego hay un capítulo específicamente sobre Colombia, y allí el secretario general de Naciones Unidas hizo esta salvedad en relación al límite entre el sistema de responsabilidad penal adolescente y los chicos víctimas en el marco del conflicto. Dice, bueno, desde el 99 por lo menos 5.600 niños han desligado de grupos armados y se han acogido al programa del Instituto Coordinador de Bienestar Familiar, el programa de profesionales vinculados, que no es de responsabilidad penal adolescente. Es la oferta que tiene para niños y niñas víctimas. Dice, cuando la protección y asistencia dispensadas a los niños desligados de grupos armados conforme lo previsto en el Código Nacional de Infancia y Adolescencia, todos los niños, tanto víctimas, deben recibir protección en condiciones de igualdad, independientemente del grupo que los recluta utilizan. Sin embargo, en algunos se remitió a la Fiscalía General de la Nación a niños que se habían desligado de grupos armados, en particular a los vinculados con grupos posteriores a la desmovilización, para su enjuiciamiento sin poder acogerse a los programas de protección y asistencia ofrecidos por el Instituto para desvinculados. Aquí que está diciendo el secretario de las Naciones Unidas que sencillamente los niños que deberían estar en el sistema de protección, de la oferta de protección a víctimas, se lo estamos ayudando al sistema de responsabilidad penal adolescente, brindamos a los chicos vinculados con la comisión de delitos. Y eso desde esta perspectiva, desde el punto de vista de los derechos que tienen los chicos víctimas en el marco del conflicto, pues es una violación de sus derechos, así de simple. Y es una salvedad que la hizo el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí está la cita del informe. Creo que es importante que consideren esto, digamos, como una herramienta que incluso desde el punto de vista técnico, pues puede reforzar, digamos, ejercicios de argumentación de la necesidad de casos particulares que ustedes tengan en sus manos, los chicos, que tengan esa condición, que desafortunadamente la Corte Constitucional, en una sentencia que olvidé, que yo no olvidé, terminó afirmando que los chicos víctimas del marco del conflicto tenían la doble condición, tanto de víctimas como de victimarios, que finalmente señala que se debía darle preponderancia a su condición de víctimas. Pero digamos que dejó el asunto en un tema, digamos, desde el punto de vista jurídico, tanto ambiguo. Sin embargo, este instrumento, y en esta parte específica, pues se toca de manera particular, creo que es importante tenerlo en cuenta. Continuamos con otra característica de este sistema. Dijimos que el sistema opera como un sistema punitivo que se centra en el adolescente como objeto de control y castigo. ¿Por qué? Porque identificamos situaciones específicas de tratamiento de los adolescentes a través de instituciones, digamos, totales, basadas en modelos panópticos muy carcelarios y muy de vigilancia, cuya función desde luego es vigilar, desde luego en muchos casos castigar y controlar, digamos, su muerte. Por fortuna, este es un informe que publicamos hace 6 meses y luego de estas observaciones en su momento fueron también puestas en conocimiento del ICDF, que luego debemos mencionarlo, ha hecho enormes esfuerzos por superar estas condiciones y ha hecho cosas súper valiosas, como por ejemplo hace aproximadamente casi un año ordenó, digamos, el cierre de celdas o cuartos de entrenamiento que se tenían en algunos centros especializados administrados por algunas congregaciones religiosas, y otra serie de avances, digamos, que han sido súper importantes en lo que tiene que ver con la necesidad de dignificar el trato de los chicos en el marco del sistema de responsabilidad. Entonces, ¿hay avances importantes en esto? Sí, avances importantes. ¿Han mejorado las cosas? Sí. Otras características, ya lo habíamos señalado anteriormente, las promesas del Código de Protección de Adolescencia. Decimos entonces que la justicia retributiva, los liderazgos que encontramos, no la restaurativa, pareciera que se convirtió en el elemento sustancial del sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, ¿qué encontramos allí? Que claramente en el marco del sistema hay una contradicción entre los fines propuestos por el mismo
ya que no se identificó de manera clara que existiera alguna relación entre la víctima y el agresor que les permitiera a eso, digamos, en la aplicación de mecanismos de justicia restaurativos, bien sea llegar a un acuerdo o por lo menos garantizarles su participación en el desarrollo de las audiencias. Esto tiene de ancho y de largo, vuelvo repito, acá hay unas recomendaciones. Estas recomendaciones, por ejemplo, no han sido muy buen agrado para jueces. Sin embargo, digamos, también debemos señalar que como Defensoría del Pueblo las presentamos de este modo, porque pues somos entes de control, de protección de derechos humanos, somos parte del Ministerio Público, y una de nuestras funciones y obligaciones es también ver el paso en el vacío. Entonces, no hablamos aquí, desde luego, de las experiencias exitosas, porque las hay. No hablamos de las juezas y jueces que en el marco del desarrollo de sus audiencias, desarrollo de procesos, no aplican mecanismos de justicia restaurativa, porque los hay también, pero sí estamos hablando de lo que identificamos que no funciona de la manera como entonces, decimos que, de manera general, decimos esta caracterización, que en la práctica se evidenció que existía un modelo de justicia retributiva por las siguientes razones. Primero, porque no encontramos el carácter pedagógico en la aplicación de la sanción. La necesidad de hacer un ejercicio de responsabilización del adolescente frente a sus actos. No encontramos claramente, en muchos casos, digamos, ese elemento pedagógico que nos permitiera entender, que al mismo adolescente le permitiera entender por qué estaba privada de la libertad en ese lugar. Segundo, porque se pretende que la amenaza de ese castigo sea utilizada como un mecanismo para disuadir, digamos, de cometer delitos a otros adolescentes para evitar reincidencias, prevención general. Y eso es característico de la justicia retributiva. Y desde luego, es uno de los penalistas aquí estamos hablando de prevención general como de los fines de la aplicación de la sanción en el sistema para adultos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquí también encontramos, cuando se supone que los fines de la sanción, de la aplicación de la sanción no debería ser, por lo menos en la prevención general, pero así como lo identificamos en la práctica, por ejemplo, sobre todo de jueces y fiscales. Siguiente, es que las víctimas no son sujetos importantes dentro del proceso, ya que de hecho no son consideradas. Eso el equipo lo identificó a partir de la participación que tuvimos en distintas audiencias. Sencillamente nunca encontramos audiencias donde sencillamente ni las víctimas ni los adolescentes tenían la oportunidad de hablar ni de participar o de interactuar. También encontramos como característica de esto que claramente la comunidad se encuentra al margen de este proceso y no es mediadora alguna del proceso restaurativo. Una de las contradicciones más, llamémoslas graves, de la aplicación de la sanción como privación de libertad es que si el fin es restaurativo y este fin de restaurativo implica que el chico o la chica puedan ser integrados a ese medio social del cual hacen parte, pues qué más contradictorio para lograr esa reintegración que sacándolo de esos entornos y privándolos de la libertad. Es una contradicción, aunque la ley lo faculte, es una contradicción. Encontramos también que la participación del adolescente se produce a través de un apoderado que en muy pocos casos puede intervenir directamente en las audiencias del proceso. Esto también, digamos, y aquí encontramos diferentes quejas por parte de los adolescentes y diferentes situaciones que nos describen y vamos a identificar más adelante lo que para ellos, digamos, ha significado ese proceso de representación por parte de ellos. Desde luego se comunica al adolescente de la comunidad a la cual hace parte y donde se produjo el daño que pudo causar su comportamiento. Es decir, no hay restauración a la comunidad de ese problema que fraccionó el daño como lo hemos hablado. Otra de las características es que claramente el sistema responde a lo que hemos denominado y distintos autores desde el punto de vista crítico señalan criminalización de la pobreza, entre ellos el indio García Méndez, Alessandro Barata en Italia también, que lo explica desde la justicia para adultos. ¿Y de dónde sacamos esa información? Porque decimos que se criminaliza la pobreza, sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de sanciones privativas de la libertad. Un estudio que hizo la Defensoría en el año 2008 científico que el 90% de los adolescentes en conflicto con la ley penal pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos.
y que la insatisfacción de necesidades y derechos básicos es el común denominador en todos los casos. No he conocido un solo caso de todos los chicos que logramos entrevistar y con los que pudimos trabajar en los grupos focales en donde no hubieran, antes de la aplicación de la sanción y antes de crear el sistema, antecedentes de algún tipo o alguna forma de maltrato, violencia intrafamiliar, condiciones o derechos básicos insatisfechos. En todos los casos siempre hay elementos de esta naturaleza. Es decir, antecedía una situación de marginalidad, de exclusión, de desigualdad, de pobreza, de maltrato o de negligencia, de alguna u otra manera. Y claramente, el redactor en Bogotá, aquí en Valladolid, pues uno no encuentra chicos ni chicas de estrato 5 y 6, no los hemos encontrado. Seguramente puede haber uno que otro frente a delitos muy graves, pero en promedio estamos hablando de niños pobres, los que son los que están ahí en estos diciendo confirmar que efectivamente está criminalizando a las personas más pobres. ¿Cómo lo hace el sistema penitenciario para adultos que todos lo sabemos? Bueno, el siguiente punto tiene que ver con la consolidación del enfoque peligrosista y la justificación de la privación de libertad de adolescentes en conflicto con el penal. Estas son las cifras de proceso para la judicatura de hace año y medio, pero las actuales se siguen manteniendo. Más o menos el 40% de imputaciones adolescentes están referidas a delitos contra el patrimonio, 18% por porte y tráfico de estupefacientes y apenas un 5% por homicidio. Digo apenas un 5% por homicidio porque es común encontrar en medios de comunicación alertas sobre la peligrosidad de estos delincuentes que están azotando todas las calles de todas las ciudades del país, más o menos porque son una bandada de asesinos que le pueden quitar la vida a cualquier ser humano en cualquier momento. Entonces es el imaginario que son que de alguna u otra manera se han construido. Y cuando uno mira las cifras, resulta que esos mal llamados peligrosísimos delincuentes natos, criminales en potencia, mal llamados así, que cometen delitos muy graves, son apenas un 5%. Sin embargo, al analizar casos encontramos el de una chica que, desde el punto de vista jurídico, creo que se podía, era defendible a través de una legítima defensa, le quita la vida al señor que era agresor sexual de ella. Sin embargo, digamos que ahora ese 5% hay que ver las condiciones en las cuales se produjeron esos actos también de homicidio, pero bueno, por supuesto, eso es totalmente discutible. Siguiente, sí llama la atención que el 40% de adolescentes tengan sanciones de privación de libertad por hurto, y vuelvo a hablar sobre el tema del principio de la oportunidad, y también es preocupante para la Defensoría del Pueblo que con cierta frecuencia se presentan propuestas legislativas que buscan o disminuir a los adolescentes para ser sujetos de intervención del sistema o aumentar los tiempos de sanción. Y son la Defensoría del Pueblo que tiene también dentro de sus funciones la de hacer, digamos, bajo proyectos de ley específicos que presentan congresistas en control político, pues nos llegan, por lo menos en este año, nos llegaron 5 o 6 propuestas de reforma a la ley de infancia y adolescencia por ese sentido. Y en época electoral aumenta lo que llamamos populismo político, de hacer política a partir de a través del derecho penal, pues ahí y en el tema de responsabilidad penal adolescentes está. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con la precariedad de la oferta de políticas públicas de protección a la infancia y adolescencia por parte de los entes territoriales. Ahí la situación que en este momento no es gravosa, es catastrófica. Es catastrófica. Hay ciudades que tienen experiencias, digamos, buenas, unas malas y otras regulares, pero la regla que permitimos que tenemos que nivelarlo por lo más bajo, porque encontramos muchas dificultades. Y más que dificultades, encontramos incumplimiento de los entes territoriales en sus obligaciones frente al sistema de garantías de salud, de educación, de creación, de medidas alternativas, también la responsabilidad de la aplicación de modelos de justicia restaurativa. Encontramos todo realmente, o mejor, encontramos muy pocas acciones que efectivamente demostraran que había compromiso por parte de los entes locales. Y aquí también se está alimentando el imaginario equivocado y es que todo el mundo cree que el ICE debe ser el único responsable de la protección de la infancia. Y ese es un imaginario que está incluso en cabeza de funcionarios y funcionarios públicos que sencillamente cuando están en un caso de desprotección lo que hacen es
mandarlo para allá, mandar al chico al ICDF como si el ICDF fuera, digamos, un closet donde lleváramos trastos viejos, y así un poco sé que lo interpretan muchos funcionarios públicos, sobre todo en los ámbitos locales y municipales, donde sencillamente se lavan las manos en relación a la responsabilidad que tienen y mandan todo al ICDF como si fuera el único responsable en esto. Bueno, eso digamos frente a los principales hallazgos que son obviamente de toda nuestra preocupación de manera general. ¿Cuál es entonces la perspectiva de análisis que proponemos desde el punto de vista político-criminal en el marco del sistema de resolución del penal adolescente? Perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? Doctor. No sé, me parece que en alguna oportunidad leí una sentencia de la Corte Constitucional, no recuerdo bien, y mencionaba que en cuanto al derecho del interés superior no se puede tomar como absoluto, sino que hay que mirar cada caso en particular. Entonces, el discurso de mucha gente, no, es que no se está hablando por el interés superior del niño. Pues es un discurso que yo creo que estamos hablando porque hay que analizar cada caso en concreto. Entonces no podemos sentar una base de todo un sistema hablando sobre el interés superior del niño como absoluto. ¿Y cuál sería la razón? Por eso, porque no puede ser absoluto. Pues porque no en todos los casos todos los entes pueden garantizar todos los derechos humanos de un adolescente que ingrese al sistema. Empezando que si hablamos de prevención, pues todas las instituciones no tienen mecanismos para hacer la prevención, no hay dinero. O sea, el ICDF recibe un dinero precisamente para hacer prevención, en muchos casos, ¿no? Pero por ejemplo la Fiscalía no tiene recursos para eso. La policía, pues supuestamente tiene que hacer prevención, pero todo se queda en el papel. Nosotros tenemos que hablar sobre la realidad de lo que sucede en el país y tratar de buscar soluciones a eso. Pero por ejemplo, en el caso que en la exposición que usted está haciendo, dice que los fiscales procuran que primero se le dé una medida antes de buscar otras alternativas. Pero resulta que se encuentra uno con casos de muchachos que están capturados en flagrancia, por ejemplo, y hay que hacer inmediatamente las audiencias. Y lo primero que hacen los padres cuando llegan es: no, es que yo quiero que lo dejen allá. ¿Por qué? En muchas ocasiones dice: yo prefiero que esté allá para tenerlo vivo, porque si él sale, va a la calle y es seguro que lo mata. Entonces, ahí es donde entra uno a ponderar qué es mejor: que el muchacho salga, que no le pida medida, salga y que lo maten, o por la constante solicitud de los padres que se queden en un centro como medida de protección no solamente de un poco de derecho, sino de su vida. Entonces ahí es donde me pone a pensar, pues, ¿qué es mejor para el muchacho? O le aplicamos principios de oportunidad o todo lo demás, o se queda o se muere. Entonces, pues, como le digo, es muy distinto, o es muy bueno hablar sobre lo que dice la norma, que entre otras cosas, pues nosotros apenas somos operadores y que tiene muchas falencias, entre ellas, pues que si se quiere que se le dé un tratamiento distinto a los adolescentes de los adultos, entonces que en el Código de Infancia y Adolescencia se diga cómo se tenga que hacer una imputación, o cómo es la que los adolescentes no pueden hablar en las audiencias, pues que entonces incluya en el Código de Infancia y Adolescencia esa parte, porque en una imputación que básicamente es casi jurídica, que el muchacho no entiende de eso,
profesor le va a explicar lógicamente, pero frente a esa parte jurídica, el muchacho que pues, lo único que puede decir, sí, bueno, sí, yo soy responsable de esa que hice, pero no entiende el dolo, no entiende la intención, nada de esas cosas. Entonces, muchas normas están vacías en el Código de Infracciones, es decir, le toca a uno recurrir a lo que está en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, por eso le digo que, es decir, una es la realidad, lo que vivimos día a día en esta jurisdicción de adolescentes, y otra es la que está escrita en tratados internacionales en el mismo Código de Infancia y Adolescencia. Todas están elementales, como por ejemplo el policía que captura a un adolescente, en la realidad del país es casi imposible tener a mí ese ético que le va a leer los derechos. Por eso casi una cantidad tiene que imponerles cosas, porque muy seguramente el muchacho no se va a capturar, va a dar por ejemplo lo que sea, pero esa es la realidad del país. Doctor Gómez. Es que cuando hablamos de medidas de prevención, en nuestro caso de internamiento preventivo, cuando estamos en audiencias preliminares, cuando hablamos de medidas de prevención, esa es una medida excepcional y lo estamos generalizando a que sea la regla general para todos los casos. Como dice el doctor, exactamente, hay que hacer la ponderación a cada caso concreto, pero es que la regla general es que todo tiene que ver, y la medida de proteger, y la forma de proteger en el sistema es imponer una medida de internamiento, porque para eso está creado el bienestar familiar, para que existan los mecanismos para no llegar al internamiento del adolescente, sino que se brinde otra protección y aplicar el artículo 140 cuando nos habla de la protección integral del adolescente. Y la protección en prioridad del derecho del adolescente es el sistema. Porque el actor principal, que es el adolescente, es el que menos importa en el sistema. Porque el tiempo es muy corto, porque las audiencias son muy rápidas, y lo que realmente importa, que es el adolescente, se está dejando a un lado, violando lo que es el interés superior de la niño. Política criminal. Un asunto, mire, la ley 906 de 2004 tiene más de 10 reformas a esa legislación, y haciendo un paralelo con relación al tema de la 1098 del 2006, pues el instrumento jurídico pues que se tiene es ese, y a veces hay que hacerse rendido incluso la 906 en aquello pues que no afecte los intereses del menor. Pero de pronto lo que quiero traer en la colación es lo que tienes ahí en la exposición sobre el tema de Alessandro Baratta, la cuestión de que se legisla pero es para la pobreza. El política criminal, las cárceles están llenas de gente, de personas con un estrato, excúseme hablar de estrato porque no se debería hablar de estrato, pero la clasificación normalmente encontramos gente pues, de estratos 1, 2, 3. Lo mismo pasa con los menores. Ahora que estoy en el programa de adolescencia, encuentro que es una población plana frente a, y usted lo trae en esa exposición, delitos de hurto, delitos de bagatela, una solución que debería darse diferente, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora con el consumo. Siempre el Estado en salubridad pública es carcelazo frente a una problemática que es más social, en la que el enfoque del Estado, por razones de política criminal, debería enfocarse a ese punto de encauzar al problema social, pero con lo social lo resolvemos es con lo legal, y por eso tenemos el hacinamiento carcelario de hace 30 años, desde la ley segunda de 1984, cuando yo estaba recién egresado, o sea, era la ley de descongestión judicial, y miren ahora la ley 1709 del 2014, ¿para qué ha servido eso? Si realmente la población carcelaria, usted abre 3 cárceles más y 3 cárceles se llenan, y lo mismo pasa entonces con la población infantil o de adolescencia, y que es el problema, que es el vértice frente a la problemática que existe de delincuencia, porque ahora la delincuencia es manipulada por los adultos frente a los menores,
por aquello de la legislación. Pues entonces cojamos un muchacho que no le vamos a dar sino de 2 a 8, hasta 8 años por un homicidio, por una extorsión, por un secuestro, y son manipulados. Ese es mi punto de vista, doctor Gómez. Entonces y la reflexión que hace el doctor me parece interesantísimo. Me ha pasado eso en este sistema, de donde llegan allá pidiéndole a uno, vea, mandarlo para allá, para el centro de establecimiento carcelario correccional, porque es que el muchacho está yo no lo puedo tener en mi casa porque lo van a matar. Y lo llevan hasta un caso donde se presentó una nulidad en estos días frente a una aceptación de cargos bajo esas circunstancias, porque obviamente el fiscal apresurado se hicieron esas diligencias y él aceptó los cargos cuando no habían elementos materiales de prueba y el juez declaró la nulidad de eso. Entonces, hasta se ve uno en una situación de esas donde uno le advierte que el derecho a la no autoincriminación, el derecho a guardar silencio, pero es más la problemática social y lo lleva a esa reflexión que hace el doctor. Incluso he visto la manipulación de los mismos familiares frente a ciertas conductas donde les hacen imputar los cargos al menor, pero para sacar al adulto en familia. No estoy hablando ahorita ya de las bandas criminales que lo usan, sino la familia, de la violencia intrafamiliar. Se le presentan situaciones en las que cogen y manipulan al menor por aquello de la dosificación de la sanción. Entonces, pues me parece importantísimo lo que usted, doctor Gómez, pues, ha traído en su exposición, y el enfoque que se hace desde esa política criminal, digámoslo así, el contexto pues de la criminología, desde el punto de vista criminológico, pienso yo. Pero si me preguntan, perdón. Me llama la atención la intervención del doctor y del señor fiscal, y también posición que hemos tomado muchos defensores, de hecho, en alguna ocasión que para garantizar derechos violamos derechos. Caso concreto, para garantizar la vida entera violamos el derecho a la libertad, para garantizar la vida violamos tratados internacionales.